Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 591, Reflexión y envidia. La noticia de que padre tomaría a Brunilde como segunda esposa había hecho que la sangre se me escurriera de la cara. Una sonrisa falsa y una felicitación superficial me bastaron para pasar el resto de nuestra comida, pero mi calma se desmoronó rápidamente una vez de vuelta en mis aposentos. «Vanessa, ¿qué debemos hacer?», le pregunté. A este paso, padre va a tomar a Brunilde como segunda esposa, y todo será culpa mía. Durante nuestra reunión familiar, mis frustraciones habían llegado a ser demasiado para soportar. Había estallado contra mis padres y criticado a mi padre por no tomar una segunda esposa para aliviar los crecientes temores de la nobleza. Mi arrebato era seguramente la razón por la que ahora se había precipitado en este compromiso con Brunilde, miembro de la facción de Leisegan que aún no había tomado prometido y era lo suficientemente joven como para no afectar al embarazo o parto de madre. Lady Charlotte, cálmese, replicó Vanessa. Independientemente de que tus críticas hayan tenido algo que ver, en última instancia fue decisión de Lauf tomar una segunda esposa. Además, no hay duda de que necesita casarse con una Leisegan para poner en orden a los demás nobles. No veo razón para tu malestar cuando, tras años de eludir el tema, tu padre por fin te ha escuchado. Ella tenía razón. Ciertamente yo había dicho que mi padre necesitaba tomar a una Leisegan como segunda esposa. Como resultado, uno de los preciados asistentes de mi hermana se encontraba ahora en una posición terriblemente difícil. Este nuevo compromiso beneficiaría mucho a la familia archiducal, pero Brunilde tenía muy poco que ganar con él. Sería bienvenida como segunda esposa para poner orden en los Leisegang, pero aún era menor de edad. Me costaba ver cómo se las arreglaría para controlar a los miembros mayores de su familia. Equivalía a que alguien me ordenara poner de acuerdo a Lord Bonifacius y a mi tío, a pesar de ser yo mucho más joven que ambos. La sola idea me mareaba. Para colmo, aunque todo el mundo estaba de acuerdo en que la incorporación de Brunilde a la familia haría mucho más llevadera la reconstrucción de los Groschel, nadie reconocía que, para empezar, mis padres habían alterado el calendario. Se pusiera como se pusiera, a Brunilde le estaban obligando a casarse con papá para remediar las consecuencias del embarazo de mi madre. Tal y como yo lo entendía, Brunilde había aceptado un papel tan activo en la imprenta y en el esfuerzo de reconstrucción porque estaba llamada a convertirse en la próxima Hiebe Groschel. Por mucho que su nuevo compromiso beneficiara a la provincia, seguro que estaba desolada por perder su puesto simplemente para satisfacer las repentinas exigencias de padre. Recordé mi propia angustia tras perder la oportunidad de convertirme en el próximo Aub por el compromiso de mi hermano. Padre tiende a no darse cuenta de cómo se siente la gente por dentro. Probablemente no tenga ni idea de cuánto detesto que dé prioridad a Wilfrid sobre mí. Como ya estaba decidido que Wilfrid se convertiría en el próximo Auberenfest, Brunilde ni siquiera tendría la oportunidad de ser madre del próximo gobernante del ducado, un gran honor en sí mismo. El futuro que la mayoría de las segundas esposas desearían y por el que lucharían le estaría vedado desde el principio. Además de todo lo demás, padre estaba completamente entregado a madre y llevaba mucho tiempo declarando que no quería ni necesitaba una segunda esposa. Ni siquiera alguien tan joven y atractiva como Brunilde iba a ganarse su afecto. Tal vez fuera descortés por mi parte decir esto de mi propio padre, pero su amor siempre había rozado lo obsesivo. Brunilde era una estrella deslumbrante de la Academia Real con muchos admiradores, no solo de otros ducados sino también de la soberanía. Sin embargo, aquí estaba, resignándose a un matrimonio sin amor, y con un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre. La mera idea de acabar yo misma en semejante situación me producía escalofríos. En lugar de tomar a Brunilde, padre debería haber encontrado a una viuda mayor incapaz de tener un hijo, concluí. Vanessa negó con la cabeza.
Puede que no apruebe este compromiso, Lady Charlotte, pero no hay nada que pueda hacer para impedirlo. Hieve Groschel ya ha expresado su aprobación. Si cree que ha perjudicado a Brunilde, piense en cómo mejorar su futuro. Ayúdala de formas que ella aprecie sinceramente. La fiesta que celebraba la primavera terminó en una conmoción después de que se anunciara el compromiso de padre con Brunilde. Los nobles comenzaron entonces a regresar a sus respectivas provincias, y el castillo se quedó un poco más tranquilo. Mientras tanto, llamé a Brunilde a mi habitación. Estaba de visita en el castillo para examinar el edificio occidental. Me doy cuenta de que son tiempos de mucho trabajo, así que, por favor, perdona este inconveniente, le dije. Oh, no. Me alegró mucho recibir su invitación, respondió Brunilde y se sentó con una sonrisa. Yo también tengo mucho que hablar con usted. Hice que mi ayudante nos sirviera un poco de té, y mis ojos se desviaron hacia el collar que adornaba el pecho de Brunilde. Contenía la piedra fe de compromiso que padre le había regalado, y mientras la llevara, estaba en una posición equivalente a la del resto de la familia archiducal. En primer lugar, permíteme disculparme, dije. Para empezar, es probable que sea culpa mía que se te pidiera que fueras la segunda esposa. Nunca pensé que mi arrebato te haría soportar una carga tan inmensa. Mis acciones fueron imperdonablemente superficiales. No hay nada de qué preocuparse, Lady Charlotte. El Aug tomó esta decisión por sí mismo. Sacudí la cabeza, consciente de que solo estaba siendo considerada. Si mi padre deseaba una mujer Leisegan que no afectara al embarazo de mamá, podría haber elegido a una viuda mayor con más experiencia social. Como mínimo, le habría resultado más fácil hacer que su familia cumpliera. Eso era un hecho. No podría enfrentarme al tío o a Lord Bonifacius, pero podría lidiar fácilmente con Wilfrid, Melchior o sus futuros hijos. Por no hablar de que a nadie le extrañaría que una viuda mayor que madre no recibiera el amor o el favor de padre. Lady Charlotte. ¿Espera que mi socialización sea inadecuada?, preguntó Brunilde. En absoluto. Hemos organizado fiestas de té juntas en la Academia Real. Conozco bien tu talento. La ayuda de Brunilde me había permitido relacionarme sin problemas con ducados de alto rango cuando aún era solo de primer año. Hasta entonces, Ehrenfest solo había socializado como un ducado de rango inferior, pero ella me había aconsejado sobre cómo actuar y me había guiado a través de lo desconocido. Ya no podía contar cuántas veces me habían salvado los asistentes de Rosemain, ya fuera por su experiencia asistiendo a fiestas de té con ducados de alto rango, o por su habilidad para ofrecer té y dulces al gusto de nuestros invitados. Reunir a los Leisegan bajo un mismo estandarte salvará a Ehrenfest y hará mucho por ayudarnos a padre y a mí, dije. Sin embargo, no veo qué ganas con ello. Unir a toda una facción es una tarea abrumadora para un adulto, y mucho menos para un simple estudiante. Tras dar un sorbo a su té, Brunilde me dedicó una sonrisa preocupada. Aunque aprecio su preocupación por mí, Lady Charlotte, una viuda anciana simplemente no serviría. Además, no hay necesidad de unificar a los Leisegan. Me quedé atónita, incapaz de responder con algo más que una mirada inquisitiva. ¿No necesitamos unificar a los Leisegan? Quise preguntarle a qué se refería, pero continuó sin preguntar. El reinado de tiranía de Lady Verónica sobre los Leisegan duró demasiado. Los más ancianos de entre ellos, los que más tiempo soportaron sus abusos, están demasiado enfadados y resentidos para plantearse siquiera un acuerdo con la familia archiducal. Para serle franca, si permitiéramos que los Leisegan se unieran bajo una segunda esposa, eso los inspiraría a tomar medidas drásticas, como eliminar a la mayor parte de la actual familia archiducal que fuera necesaria para posicionar a Lady Rosemain como la próxima Aub con Lord Bonifacius como su base de apoyo. La situación podría empeorar mucho más de lo que ya está. Su advertencia me sacudió hasta la médula. ¿Los Leisegans nos atacarían a madre y a mí también? También sufrimos los abusos de la abuela. Ustedes dos podrían escapar a su ira, pero no Lord Melchior. Como es varón, lo considerarían una amenaza. Tal vez fuera porque madre y yo también habíamos sido víctimas, o porque teníamos tantos Leisegans a nuestro servicio, pero me sorprendió oír que Melchior y yo también seríamos despreciados. Resultó que los Leisegan odiaban no solo a los parientes de Verónica,
sino a toda la familia archiducal. Ahora mismo, continuó, Ehrenfest necesita una segunda esposa de la generación más joven, alguien que considere que el reinado de Lady Verónica es cosa del pasado. Que entienda que Lady Rosemaine no quiere ser la próxima Aobi, que pueda trabajar con la familia archiducal para hacer avanzar nuestro ducado en lugar de limitarse a servir de mascarón de proa para que su familia pueda sembrar la disensión. No pude evitar suspirar de asombro. Brunilde comprendía el peligro de los Leisegang mucho mejor que yo como miembro de la familia archiducal. Se anunció mi compromiso y posteriormente se supo que asumo un papel más activo en la reconstrucción de Groschel, dijo Brunilde. Como resultado, el equilibrio de poder interno se ha dividido entre los que desean que Lady Rosemaine sea la próxima Aobi y los que desean mantener el statu quo ahora que el archiduque es más dúctil a nuestros deseos. Mi intención no es unificar a los Leisegang bajo una sola bandera. Todo lo contrario. Quiero mantenerlos separados para que no supongan una amenaza para la familia archiducal. Brunilde observaba atentamente su casa y consideraba cada uno de sus movimientos, pero no entendía por qué era tan devota de la familia archiducal. Estabas destinada a convertirte en la próxima Hiebe Groschel, y con un poco de suerte, tomar un novio propio, le dije. Seguramente convertirte en la segunda esposa de mi padre no es lo que realmente deseas. Uno de mis caballeros guardianes, Lengord, era oriundo de Groschel, por lo que me consideraba bastante conocedora de la provincia. Brunilde era la hija de la primera esposa del Hiebe y estaba siendo criada como su sucesora, ya que no tenía herederos varones de los que hablar. El tipo de educación necesaria para gobernar no era la misma que se necesitaba para casarse con otra casa. Como alguien que había pasado de ser una potencial archiduquesa a simplemente la futura esposa de un noble extranjero, era muy consciente de los problemas que conllevaba un repentino cambio de posición. Además de todo lo demás, Hiebe Groschel seguramente no había tenido en cuenta que su hija había sido raptada por el Aub. La provincia iba a pasar apuros sin su sucesor, pensé, pero Brunilde esbozó una leve sonrisa y sacudió la cabeza. No hay necesidad de que estés tan preocupada, Lady Charlotte. La verdad es que, este compromiso es mi única esperanza. Me limité a parpadear, no me lo esperaba en absoluto. La expresión de Brunilde se volvió contemplativa, y luego me dio una herramienta mágica para bloquear el sonido. Su brillante y noble sonrisa no vaciló en ningún momento mientras decía, debes mantener esto en secreto para todos, incluso para Lengord. La segunda esposa de mi padre ha dado a luz a un hijo. Respiré hondo. En otras palabras, Brunilde estaba perdiendo su oportunidad de convertirse en la próxima Hiebe Groschel independientemente de este compromiso. Yo no era ajena a la angustia de que el duro trabajo de uno se quedara de repente en nada, simplemente por una injusta disparidad entre géneros. En aquel entonces, nada había servido para consolarme, así que solo pude mirar fijamente a Brunilde mientras me devanaba los sesos en busca de una respuesta. No sé qué decir, fue mi respuesta final. Como mínimo, puedo entender cómo te sientes. Hubo momentos en los que deseé haber nacido hombre. Ah, sí. Usted también estuvo en una situación desafortunada. Me identifico demasiado bien con sus sentimientos de impotencia. Nos dedicamos sonrisas de madera. Aunque solo habíamos intercambiado unas pocas palabras, nuestras situaciones similares nos habían dado algo con lo que estrechar lazos. Padre se alegró del nacimiento de su hijo y, casualmente, decidió posponer el anuncio de su sucesor, explicó Brunilde. Mi sustitución aún no se ha hecho oficial, pero tampoco puedo tomar un esposo en Groschel, hacerlo daría lugar a todo tipo de conflictos. Por ese camino, mi única opción es esperar al futuro, cuando mi hermano pequeño tome novio o el niño empiece a crecer. En cualquiera de los dos casos, yo no seré la Hiebe. Oh, qué arrebato de madre. Si el hijo se convirtiera en el próximo Hiebe Groschel, su madre, la segunda esposa, tendría prioridad sobre la primera. La madre de Brunilde sería cada vez más descuidada después de que sus hijas se casaran. Ah, eso me recuerda, que una de las razones por las que padre puso a Wilfrid con Rosemaine fue para proteger la posición de madre. Suspiré. En el momento en que Brunilde fuera desbancada de su puesto como la próxima Hiebe Groschel, tendría que empezar a preocuparse por el futuro de su madre. Ni siquiera tendría la oportunidad de llorar su propia pérdida. Por supuesto, continuó Brunilde,
Madre se alegró cuando le conté lo de mi compromiso con Auberenfest. La madre de la segunda esposa del archiduque nunca se descuidaría, ¿verdad? Convertirse en la segunda esposa del archiduque era normalmente motivo de preocupación. ¿Cómo cambiaría el estatus de una cuando el cargo de Aub pasara a la siguiente generación? Brunilde, sin embargo, era una asistente al servicio de mi hermana, la futura primera esposa de nuestro ducado. Salvo circunstancias extraordinarias, seguiría prosperando incluso después del cambio generacional. Así pues, acojo con satisfacción este compromiso, comentó Brunilde. Debes considerar mi situación desde todos los ángulos. ¿No estás de acuerdo en que una posición tan influyente, que me dará poder sobre futuros jefes, es algo que me entusiasma? Estaré por encima incluso de mi padre, de cuyos caprichos he sido esclava durante tanto tiempo. Sus ojos amarinos se entrecerraron en una mueca maliciosa y una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Al igual que yo, estaba perdiendo el futuro por el que había pasado toda su vida trabajando, pero no mostraba ni rastro de desesperación. ¿En qué éramos tan diferentes? Comparada conmigo, era como una luz deslumbrante, que se negaba a dejarse arrastrar por el presente mientras seguía adelante. Más que Groschel, continuó, me preocupa cómo se siente usted y Lady Florencia. ¿Acaso mi repentino ascenso a segunda esposa no es desagradable para alguna de ustedes? Oh, no. ¿Cómo podríamos estar disgustados por este compromiso? Nos estás prestando una ayuda crucial en estos tiempos formidables. Solo un verdadero necio hablaría mal de su decisión. Apenas pronuncié estas palabras, me llevé una mano a la boca al darme cuenta de que había un miembro de la familia archiducal que protestaba por la nueva posición de Brunilde. ¿Podría ser que, Wilfrid te dijo algo? La sonrisa de Brunilde se ensanchó ligeramente, y soltó un sí, silencioso. Wilfrid me había dicho que iba a protestar ante padre, pero nunca se me había pasado por la cabeza que pudiera quejarse ante Brunilde. El compromiso era una decisión que debía tomarse entre los padres, no importaba lo que él le dijera, ella era incapaz de ponerle fin por sí misma. Mi hermano, el próximo archiduque, ¿se quejaría ante ti de un compromiso decidido por el Aub, por el bien del ducado? Murmuré. Increíble. No puedo expresar cuánto lo siento. Tal vez por la educación que recibió de la abuela, ni mi padre ni Wilfrid ven con buenos ojos a las segundas esposas. Wilfrid se oponía tanto a la idea que incluso había intentado que nos reuniéramos como hermanos para protestar por el compromiso. Se había puesto muy emocional, diciendo cosas como, nada bueno puede salir de tomar una segunda esposa, ¿no estás preocupado por mamá? Eso es frío y Rosemaine puede ocuparse de unificar a los Leisegang. Me preocupaba que priorizara sus emociones sobre la toma de decisiones políticas. Y fue bastante exasperante cuando me dijo que el hecho de que compartiéramos madre me obligaba a obedecerle. La purga había reducido enormemente el tamaño de la antigua facción Verónica, y ahora madre y padre estaban haciendo todo lo posible por tener bajo control a los Leisegang, nuestra próxima gran amenaza. Todo esto era para asegurar que Wilfrid se convirtiera en el próximo Aub, pero él parecía dolorosamente ajeno a ese hecho. ¿La educación de Lady Verónica? Preguntó Brunilde, tapándose la boca con la mano en señal de sorpresa. Nunca habría esperado tales opiniones de Lord Wilfrid, teniendo en cuenta lo mucho que luchó para que Hannelore se convirtiera en su segunda esposa. Estuve de acuerdo, era sorprendentemente común que Wilfrid dijera una cosa y luego hiciera todo lo contrario. En el pasado, siempre que decía o hacía algo que me preocupaba, suponía que se dejaba manipular por Oswald. Parece preocupado por que los nobles de Leisegang obtengan más poder, lo que sugiere que sus antiguos seguidores de la facción Verónica siguen influyendo en él. Pensaba que sus retorcidos procesos de pensamiento mejorarían tras el relevo de Oswald. Ahora, solo podemos esperar. ¿Relevado de sus funciones? Brunilde repitió, con los ojos muy abiertos. Me dijeron que Oswald dimitió. Fue relevado en secreto y se le hizo pasar por una dimisión. Wilfrid tiene garantizado convertirse en el próximo Aub ahora que está prometido con Rosemaine, pero Oswald simplemente estaba demasiado entregado a los métodos de Lady Verónica. Por esa razón, le rogué a madre que lo destituyera, pero no podíamos actuar tan abiertamente.
Relevarlo de sus funciones antes de la purga habría supuesto el riesgo de que filtrara información a otros miembros de la antigua facción de Verónica, así que Madre decidió que lo mejor era aislarlo de los demás en la Academia Real. Allí le acorralaron y le dijeron que eligiera entre dimitir o ser relevado de su cargo a su regreso. Eligió lo primero. Sin embargo, mantén todo esto en secreto. Te lo agradezco mucho, dijo Brunilde sonriendo. Parecía que había obtenido su confianza ofreciéndole un secreto a cambio del que ella me había dado. Incluso ahora que Oswald se ha ido, Wilfrid se muestra últimamente mucho más emotivo. ¿Sabes por qué? Había empezado a ordenarme que le ayudara como su hermana de pleno derecho, pero no estaba segura de si hacía exigencias similares a los que estaban al servicio de Rosemaine. Tal vez hay un problema con el nuevo jefe de asistentes. Oswald me decía a menudo que se diera mis logros, pero Wilfrid no era consciente de ello. Ahora, sin embargo, debemos concluir que, en lugar de trabajar en la sombra, los asistentes de Lord Wilfrid le instigan ahora directamente a actuar así. A través de esta discusión con Brunilde, sentí que empezaba a ver la verdad bajo el irritante comportamiento de mi hermano. Sin embargo, nuestras conclusiones eran poco más que extrapolaciones sin fundamento. Era necesario investigar más. No conozco los detalles, dije, pero parece muy probable. Esto es tan descaradamente antinatural que incluso Wilfrid llegará a desconfiar de sus asistentes. Vigilaré la situación. Es realmente preocupante que el supuesto próximo AUF sea el factor más preocupante en todo esto. Exhalé lentamente y tomé mi taza de té. Ambas nos tomamos un momento para disfrutar de nuestras bebidas, y así terminamos nuestra discusión sobre mi hermano. Volviendo a tu preocupación original, Brunilde. No temas. Mi madre y yo no tenemos ningún problema con tu compromiso. Sigo sosteniendo que la carga es demasiado grande para que alguien de tu edad la lleve sola, y lamento quitarle a mi hermana un asistente tan capaz, pero esos son asuntos aparte. No solo Brunilde se marchaba para convertirse en una segunda esposa, sino que Rillarda también había vuelto al servicio de padre. Rosemaine ya necesitaba desesperadamente más asistentes, por lo que su situación en este momento era sin duda desesperada. Tengo la intención de servir a Lady Rosemaine hasta que me gradúe, me aseguró Brunilde con una sonrisa consoladora. Y si te preocupa Rillarda, ella volvió al servicio del archiduque por voluntad propia. Dijo que Lady Rosemaine pasa muy poco tiempo en el castillo y que apenas sentiría su ausencia por ello. Así que mi padre no había ordenado a Rosemaine que renunciara a Rillarda. Tal vez lo estaba viendo con demasiada dureza. Lady Charlotte. ¿Realmente me da la bienvenida Lady Florencia? Preguntó Brunilde. Desde luego. Madre ha estado presionando a padre para que tome una segunda esposa durante años, para ayudar a resolver la escasez de maná de la familia archiducal. Que esa segunda esposa sea de la misma facción y capaz de tratar con los Leisegang, bueno. ¿Qué más se puede pedir? Ciertamente, eres muy bienvenida. Encontrar una segunda esposa que no chocara con la primera no era tarea fácil, pero Brunilde era perfecta. Ella era de la misma facción y podría proporcionar apoyo tanto a madre como a Rosemaine. Por no mencionar que, a diferencia de mi hermana, no había necesidad de enseñarle a socializar con las mujeres. Su minoría de edad también evitaba que el compromiso afectara al embarazo de mi madre. De hecho, no había mejor opción en el mundo. Es un alivio oír eso, dijo Brunilde. En ese caso, ¿puedo pedirle que me ayude a integrarme en la familia archiducal? Se lo habría pedido a Lady Rosemaine, pero no está aquí en el castillo para que la consulte, y lo último que quiero es agobiarla más. Naturalmente. Le brindaré todo mi apoyo, respondí de inmediato con un firme asentimiento. Si alguna vez necesita mi ayuda, no tiene más que ponerse en contacto conmigo. A mí también me gustaría facilitarle las cosas a mi hermana. Decir que Rosemaine estaba ocupada ahora mismo era quedarse corto. Tenía que hacerse cargo del trabajo del tío en el templo y educar a Melchior. También había mencionado llevar a los niños de la sala de juegos al templo. Por supuesto, eso no era más que arañar la superficie. Incluso cuando se trataba de la imprenta o de recibir a comerciantes de otros ducados, se esperaba demasiado de Rosemaine. En particular,
Madre y padre se estaban centrando en la política interna de la nobleza este año, lo que significaba que Rosemaine era casi enteramente responsable de las tareas más prácticas, como dirigir a los plebeyos. En un mundo ideal, dije, ayudaría a Rosemaine en el templo, pero hay mucho trabajo de oficina que hacer aquí en el castillo como resultado de la purga. Además, debo admitir que aún no me he acostumbrado a cómo funcionan las cosas allí. Solo arrastraría a todos los demás. Lady Rosemaine cree que la gente debe centrarse en sus puntos fuertes y dejar que los demás compensen sus debilidades, como demuestran los valiosos papeles que desempeñan Philine y Damuel en su séquito. Soltó una risita, con una mirada burlona en los ojos. Para serte sincera, Lady Charlotte, ya nos has sido tremendamente útil. Lady Rosemaine trabaja con tanta dedicación cuando decimos que es por su bien. Parecía que, después de todo, estaba siendo útil a Rosemaine. ¡Qué maravilla! Ella continuó, también me gustaría ayudar a mi Lady. Lady Rosemaine no puede socializar con los Lacegang, o mejor dicho, tal socialización no beneficiaría a ninguna de las partes. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Rosemaine era a menudo imprevisible, pero siempre había una razón para sus acciones. Y, al final, sus ideas solían llevar a buenas conclusiones. Como sabes, Lady Rosemaine se crió en el templo. Ella no pasó ningún tiempo con su familia más amplia antes de su bautismo. Incluso después de su bautismo, el clima político le prohibió reunirse con ellos salvo en contadas ocasiones. No puedo decir que la haya visto nunca relacionarse con ellos. Yo sabía que Rosemaine se había mantenido alejada de la mayoría de su familia para evitar que la aclamaran como la próxima Auberenfest, pero era nuevo para mí que nunca había socializado con ellos en absoluto. Como resultado, continuó Brunilde, Lady Rosemary no puede empatizar con la ira y la obsesión de su casa hacia Lady Verónica, ni puede entender realmente lo que desean. Con toda probabilidad, los Lacegang acabarán desilusionados con ella y desesperados. Hablo por experiencia, pues yo misma pasé por un periodo así. De nuevo, me sorprendí. A mis ojos, Brunilde siempre había sido la leal asistente de Rosemaine. Lady Rosemaine no solo es incapaz de comprender los deseos de su casa, sino que también parece mal equipada para la socialización convencional, probablemente porque estuvo dormida en su jurebe durante 2 años y entró en la Academia Real sin la experiencia adecuada. Pero ella hizo uso de sus propios y únicos métodos para obtener conexiones con ducados de alto rango y con la familia real. Yo no podría imitar esa forma de socializar. Incluso después de verlo de cerca en la Academia Real, no puedo decir que lo entienda. A diferencia de mi hermana, Brunilde había socializado con su familia desde niña, como era normal. Además, como había recibido educación de Giebe, era experta en utilizar métodos tradicionales para tratar con otros nobles. Luego estaba mi hermana, que se había criado en el templo, era completamente impredecible y resultaba difícil conseguir encuentros con ella. Era fácil adivinar con cuál preferiría trabajar un Lacegang que quisiera influir en la familia archiducal. Dicho esto, continué, estoy de acuerdo en que Rosemaine tendría dificultades para llevar a cabo la socialización más tradicional que los Lacegang esperan de ella. Como no había recibido formación formal y había tenido que aprender sobre la marcha, su socialización era totalmente distinta a la de un ducado normal de rango inferior. Como dije antes, deseo mantener a los Lacegang divididos, pero Lady Rosemaine no es apta para maniobras tan delicadas. Parece mejor que se limite a socializar con otros ducados. Estuve de acuerdo. De cara al futuro, Ehrenfest tenía que presentarse no como un ducado sin carácter deseoso de obedecer a los de arriba, sino como un ducado fuerte y decidido a hacer oír su voz. Por el momento, no creo que tenga mucho sentido enseñar a mi hermana a socializar con los de abajo, dije. Hacerlo solo causará confusión cuando se reúna con la familia real o los ducados de alto rango. En su lugar, deberíamos impulsar el relevo generacional y empezar a poner al resto del ducado a su nivel. Brunilde asintió con firmeza. Era tranquilizador saber que compartíamos el mismo objetivo, pero deseaba poder compartir también su fuerza. ¿No te frustró perder tu puesto como próxima Giebe y que te impusieran la tarea de contener a los Lacegang? Le pregunté. Cuando me arrebataron mi futuro como archiduquesa, pasó bastante tiempo hasta que recuperé mi equilibrio.
Esperaba aprender de tu experiencia para poder hacerlo mejor en el futuro. Brunilde frunció el ceño como si meditara su respuesta. Sería una mentira decir que no estaba descorazonada. Incluso ahora, deseo ayudar a Groschel a crecer y convertirla en una ciudad que pueda acoger a comerciantes de otros ducados. Sin embargo, aunque haya perdido mi futuro como Gieve, sigo siendo la asistente de Lady Rosemaine. Tengo deberes que cumplir y un camino que recorrer. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. A decir verdad, estaba tan ocupada atendiendo a mi Lady en la Academia Real que rara vez tenía tiempo para deprimirme. En ese caso, ¿no sentirás la pérdida con más intensidad una vez que te conviertas en segunda esposa y dejes de ser su asistente? En absoluto. Siento cierta presión debido a la falta de tiempo, pero no me siento triste. ¿La falta de tiempo? Sí. Solo faltan 3, quizá 4 años para que Lady Rosemaine alcance la mayoría de edad, renuncie a su cargo de sumo obispa y comience a vivir en el castillo como futura esposa del próximo Aud. Ese es el tiempo que tengo para tomar el control de los Leisegan por ella y aprender a socializar como una mujer apropiada de la familia archiducal. Debo compensar las debilidades de Lady Rosemaine y asegurarme de que pueda vivir una vida de comodidades. Esas son mis obligaciones como su asistente. Incluso después de su graduación, Brunilde seguiría siendo en el fondo la asistente de Lady Rosemaine y haría todo lo que estuviera en su mano como segunda esposa del archiduque para facilitarle la vida. Su determinación era más fuerte de lo que esperaba, y ver su sonrisa orgullosa y segura me hizo sentir envidia e inferioridad. Lady Charlotte. ¿Me ofrecerá su ayuda? Por supuesto. Apoyemos juntas a Rosemaine. Le dediqué a Brunilde una sonrisa y un gesto de asentimiento, pero mi fachada no hizo nada por aliviar el malestar que sentía en mi interior. Era como si un gran peso me oprimiera el corazón. Ahora comprendía que Brunilde quería convertirse en la segunda esposa de Ehrenfest y que tenía sus propias razones para apoyar a la familia archiducal. Mis preocupaciones iniciales habían quedado así resueltas, pero yo seguía con el ánimo por los suelos mucho tiempo después de que concluyera nuestra conversación. Vanessa me miró atentamente. Aún parece deprimida, mi lady. ¿Puedo preguntarle de qué hablaron? No sé nada de lo que ocurrió después de que sacaran los bloqueadores de sonido. Parecía preocupada, pero ¿qué podía decirle? Procedí con suma cautela, no quería desvelar ninguno de los secretos que habíamos prometido guardar. Tal y como temía Lengworth, Brunilde ya no será la próxima Gieve Groschel, pero no está especialmente deprimida por ello. Dijo que sigue siendo la asistente de Rosemaine y que aún tiene ese camino por recorrer. Me quedé muy sorprendida. Vanessa me lanzó una mirada de sorpresa. Sabía exactamente cómo me había sentido tras perder mi futuro como archiduquesa. Era consciente de que Lady Brunilde tenía un espíritu fuerte, aún así. Me dijo que se está convirtiendo en la segunda esposa por el bien de Lady Rosemaine, para ayudarla cuando alcance la mayoría de edad y abandone el templo. Prometí ayudarla en este esfuerzo. ¿Su discusión fue productiva, entonces? Preguntó Vanessa, observándome atentamente. Asentí con la cabeza. Hablar con Brunilde realmente había aliviado mis preocupaciones iniciales. No hay necesidad de que me preocupe por ella. Brunilde es fuerte, tiene un objetivo claro en mente y pondrá todo su empeño en sus tareas. Todos mis temores se han disipado, así que ¿por qué sigo tan desolada? No puedo evitar sentir que he perdido ante ella de alguna manera, y eso me da aún más envidia. Vanessa bajó los ojos y contempló mi admisión. ¿Estabas participando en algún tipo de competición, mi lady? En absoluto. Pero, bueno. He intentado ser útil a Rosemaine, pero solo puedo ofrecer una pálida sombra de la resolución y proactividad que encarna Brunilde. Ahora, siento que mi determinación de corresponder a mi hermana ha sido demasiado débil. Las asistentes y las hermanas tienen papeles diferentes que desempeñar, replicó Vanessa con una risita, pero había algo más que me preocupaba. Poder trabajar con Brunilde para apoyar a Rosemaine era exactamente lo que quería, pero por alguna razón, siento como si me hubieran dejado de lado. Solo siento envidia de Brunilde. ¿Su envidia está teñida de admiración? ¿O se parece más a los celos? Me preguntó Vanessa.
Me instaba a reflexionar sobre mis sentimientos, así que recordé la primera vez que me habían atormentado. Mis sentimientos eran más parecidos a la admiración. Había tanta determinación en sus ojos cuando me contó su plan de seguir apoyando a mi hermana durante mucho tiempo en el futuro, que me hizo sentir tan incapaz. Simplemente no sé cómo afrontar el futuro con tanto valor. No se puede planificar con tanta antelación, mi lady. Vas a casarte con otro ducado y aún no se ha decidido quién será su pareja. No es algo por lo que merezca la pena preocuparse. Ah, era verdad. Eventualmente me casaría con otro ducado para beneficiar a Ehrenfest. En otras palabras, mientras Brunilde y mi hermana iban a tener un futuro juntas, yo estaba destinado a ser enviada lejos. Tenía la esperanza de que Brunilde, Rosemain y yo nunca nos separaríamos, murmuré. Que siempre trabajaríamos juntas como lo hicimos en la Academia Real. Los miembros femeninos de las familias archiducales tenían la tarea de casarse con otros ducados para fortalecer los lazos diplomáticos. Las pequeñas familias archiducales tenían la opción de traer a un novio a su ducado para que pudiera ofrecer apoyo, pero con Melchior creciendo y una hábil política como Brunilde apoyando a Rosemain como segunda esposa, Ehrenfest ya no me necesitaba. Mi valor vendría enteramente de las conexiones hechas a través de mi futuro matrimonio. Comprendí que era mi deber casarme con otro ducado, pero ese pensamiento me disgustaba desde el fondo de mi corazón. Aprender ese hecho sobre mí misma era preocupante. Parece que me he vuelto tan triste y envidiosa precisamente porque Brunilde es una asistente tan espléndida, dije. Algún día tendré que dejar Ehrenfest, lo que significa que no puedo seguir siendo la hermana de Rosemain para siempre. No necesita arrinconarse, mi lady. Sonreí a Vanessa en respuesta, pero ella debió de darse cuenta de mi farsa. Su ceño se frunció de un modo que dejaba claro que estaba dolida. Era la misma cara que había puesto cuando me sacaron de la carrera para convertirme en la próxima AUD. A este paso, volveré a preocupar a mis asistentes. Debo recuperarme de algún modo. Tan pronto como ese pensamiento cruzó mi mente, recordé lo que Brunilde me había dicho. Sin embargo, aunque haya perdido mi futuro como Gieve, sigo siendo la asistente de Lady Rosemain. Tengo deberes que cumplir y un camino que recorrer. Sé sincera conmigo, Vanessa. Seguirá siendo Rosemain mi hermana mayor, incluso cuando yo esté en otro ducado y ya no sea miembro de la familia archiducal. No es necesario decirlo. Dado lo unidas que están, puedo afirmar con seguridad que ni siquiera las fronteras de los ducados romperán su vínculo como hermanas. Solo esas palabras me llenaron de esperanza. ¿Y aún seré capaz de mantenerla? Pero por supuesto. El propósito de su matrimonio será vincular Ehrenfest a otro ducado. Dependerá de dónde acabes, pero, una vez que Lady Rosemain se convierta en la primera esposa, las dos tendrán oportunidades de apoyarse mutuamente. Padre dijo que hará todo lo que esté en su mano para acceder a mis peticiones a la hora de decidir con qué ducado me caso. Mi deseo es ir a un lugar donde pueda seguir trabajando con mi hermana. Si mi vínculo fraternal con Rosemain sobreviviría incluso después de mi partida de Ehrenfest, entonces no tenía ninguna razón que perder con Brunilde. Seguramente habría ocasiones en que la primera esposa de otro ducado sería más útil que la segunda esposa del Laub anterior. Ahora que tenía algo por lo que trabajar, los sentimientos de envidia e inferioridad que habían atormentado mi corazón no aparecían por ninguna parte. Capítulo 592. Defensa de la Puerta Oeste. Y eso es todo lo que tiene que informar la Puerta Este, dijo su comandante. Aproximadamente una vez por temporada, todos los comandantes de la ciudad se reunían en una sala de reuniones cerca de la plaza central. Hoy era uno de esos días. La reunión de verano era normalmente la más estresante de todas, ya que tenía lugar justo después de la conferencia de archiduques de los nobles, pero la reunión de primavera de este año nos estaba causando más que suficientes disgustos. Había informes sobre el ambiente tenso que había asolado el invierno, y se estaba haciendo el cambio de comandantes que se celebra 3 veces al año. Bien, dijo el comandante de la Puerta Este. Siguiente, la Puerta Norte. Gunther, ¿cómo está el norte? Me levanté. La Puerta Norte estaba conectada con el barrio de los nobles, así que allí también había caballeros haciendo turnos. Por eso era el lugar más fácil para obtener información sobre los nobles.
Además, los caballeros solían tener mensajes para la ciudad baja. Los soldados apostados en la puerta norte tenían el deber de preguntar discretamente sobre los asuntos de los nobles, así que cuando un comandante preguntaba, ¿cómo está el norte?, en realidad quería saber sobre el barrio de los nobles y los nobles que se encontraban aún más al norte. Bueno, dije, no tengo más detalles, pero parece que los nobles que cometieron graves crímenes fueron capturados y castigados. Sigue habiendo cierta discordia en el bando noble, pero ya no tenemos que estar tan nerviosos, al menos por ahora. Terminaron de recuperar las herramientas mágicas que nos prestaron y dijeron que podíamos bajar la guardia. También me han dicho que Lady Rosemaine regresó al templo después de mantenerse alejada todo el invierno, por su propia seguridad. Mi informe incluía detalles de los guardias del templo además de lo que nos habían contado los caballeros de la Puerta Norte, lo que me valió algunas risitas de los demás. Siempre eres tan rápido para conseguir información sobre Lady Rosemaine, dijo alguien. No estarás molestando a los guardias del templo, ¿verdad?, preguntó otro. Cállense. Ahora que Lutz y Turi son ambos Legers en toda regla, ya no tengo tanta información sobre Maine como antes. ¿Qué otra opción tenía que dejarme caer por el templo mientras patrullaba y preguntar por ahí? Y no les estaba molestando. A cambio de lo que me decían, hablaba bien de ellos en la puerta sur e incluso de vez en cuando me dejaba ver por allí cuando los nuevos huérfanos nobles querían aventurarse en el bosque. Toma y daca. Si podemos bajar la guardia, ¿eso significa que ya podemos cambiar de comandante? No, preguntó el comandante Sur. Probablemente. Respondí encogiéndome de hombros. Cada vez que cambiábamos de lugar, había una especie de periodo de adaptación durante el cual la comunicación y las maniobras se retrasaban más de lo habitual. No queríamos correr riesgos, así que decidimos no trasladar a los comandantes hasta que dejáramos de estar en alerta máxima. Nah. ¿Qué tal si lo dejamos para el año que viene?, preguntó el comandante y luego hizo una mueca. No quiero ir al norte mientras los nobles siguen tensos y todo eso. Nadie quiere, intervino el comandante oeste. La puerta norte es la peor, con los nobles siempre allí. Las del oeste y del sur son mucho más cómodas. Ja. Se reía como si no fuera asunto suyo. Fue entonces cuando un soldado entró corriendo, jadeando. Malas noticias, comandante, exclamó. Todos éramos comandantes, así que no estaba claro a quién de nosotros se dirigía. Iba a preguntar, cuando el comandante oeste salió disparado y gritó, ¿qué pasó? Una noble de otro ducado ha llegado sin permiso. ¿Qué? En unos instantes, el comandante oeste había pasado de reírse de su colega a ponerse blanco como un lienzo. No les habrás dejado entrar, ¿verdad?, le pregunté. No, señor, informó el soldado. Hice todo lo que pude para detenerla. No llegó más lejos, quizá por la barrera del archiduque. Una noble problemática había surgido de la nada. Lo peor de todo era que me recordaba al incidente de cuando Maine era aprendiz de doncella azul del santuario. No ser meticuloso entonces me había costado a mi hija. Luego, hace medio año, un carruaje con el escudo de un noble había entrado a la fuerza en la ciudad y secuestrado a algunos de los sacerdotes grises. Un noble sin permiso era sin duda una mala noticia. La noble dice que está prometida a Lord Harmouth, el sumo sacerdote, y que es el asistente de Lady Rosemaine. ¿Pero de verdad pueden ser asistentes los nobles de otros ducados?, balbuceó el soldado. No me castigarán por detenerla, ¿verdad? En ningún momento Maine, Lutz, Turi o incluso los guardias del templo habían mencionado a alguien así. Olvida la triste historia de ese noble. Solté. Sin permiso, no hay entrada. Así de sencillo. El soldado y los demás comandantes me miraron estupefactos. Luego, asintieron con la cabeza. Debían de recordar lo que le ocurrió al último comandante que se saltó las normas. ¿Usaste la herramienta mágica para informar a la Orden de Caballeros?, pregunté. Por eso he venido a buscar al comandante. Hay aprendices esperando fuera.
Ahora que se habían retirado las herramientas distribuidas a todos los soldados durante el invierno, las únicas que quedaban eran las que requerían el permiso de los comandantes para ser utilizadas. Por esa razón, el soldado había corrido hasta aquí con aprendices a cuestas. El comandante de la puerta oeste se precipitó hacia la ventana, la abrió de par en par y empezó a agitar los brazos en un gesto frenético. «Doy permiso», gritó a pleno pulmón. «Él da permiso», gritó el aprendiz que esperaba más cerca de la ventana, agitando los brazos del mismo modo. Los adultos que pasaban por allí debieron de ver a los soldados reunidos y dedujeron que estaba ocurriendo algo grave, porque también empezaron a transmitir el mensaje. Pronto, una oleada de gritos y aspavientos recorrió la calle principal en dirección a la puerta oeste. En cuanto a mí, salí corriendo de la sala de reuniones en cuanto el primer aprendiz respondió con un grito. Bajé las escaleras y salí corriendo. Todos miraban hacia la puerta oeste. Yo hice lo mismo, justo a tiempo para ver cómo una luz roja se elevaba en el aire. La herramienta mágica se había activado. «Muy bien», grité y miré hacia la puerta norte. Otra luz, más estrecha que la de la herramienta mágica, se disparó en respuesta, indicando que el caballero, allí destinado, había recibido la llamada y enviaría un mensaje a la orden de caballeros. Tras ver ambas luces, el aprendiz cercano sonrió a los comandantes de aspecto grave que seguían observando desde la ventana y agitó un paño rojo. La puerta norte no podía verse desde la sala de reuniones, así que estaba indicando que la luz también se había disparado allí. «Corramos hacia la puerta oeste», grité a los otros comandantes en la ventana. «Pase lo que pase, no podemos dejar pasar a ese noble. No me importa lo que cueste. No va a entrar en la ciudad». Antes de que pudieran responder, eché a correr hacia la puerta oeste. Los soldados aprendices me siguieron. «Estén todos en guardia. Un noble de otro ducado está intentando entrar en la ciudad», grité a los ciudadanos que nos cruzábamos por la calle. En el cielo, dos bestias altas volaban sobre nuestras cabezas. Cuando llegamos a la puerta oeste, los caballeros de la puerta norte estaban interrogando a la noble y a la muchacha que la acompañaba. Una de las chicas llevaba el pelo recogido, lo que significaba que había alcanzado la mayoría de edad, pero aún parecía bastante joven, mientras que la otra parecía cercana a los 20 años. Esto sí que es raro. No podía creer lo que veían mis ojos. La mayoría de las mujeres de la nobleza ni siquiera querían ser vistas por los plebeyos, se negaban a salir de sus carruajes y se comunicaban a través de sus sirvientes. Estas dos muchachas, sin embargo, hablaban directamente con los caballeros. Incluso su atuendo era inusual, al menos para los estándares de la nobleza, llevaban ropas bastante sencillas que parecían de viaje. Eran claramente sospechosas. Las dos mujeres llevaban capas azules, lo que me confirmó que pertenecían a otro ducado. No estaba seguro de qué ducado usaba el color azul, pero los caballeros definitivamente lo sabían. Están siendo mucho más educados que de costumbre. ¿Son nobles de un ducado importante? Los caballeros hablaban con la mujer de más edad, pero la más joven parecía ser la noble principal, al menos por la forma en que todos comprobaban las cosas con ella. Comprendí algunas cosas sobre la jerarquía de la nobleza observando a Main y a sus caballeros guardianes, así como a los asistentes de su templo, pero eso era todo. Estaba realmente fuera de mi alcance. Espera, ¿no deberíamos registrar su carruaje ahora mismo? Le di un codazo a uno de los soldados de la puerta oeste, sin perder de vista a los caballeros y a las mujeres, y le susurré, ¿dónde está su carruaje? Ver la calidad de su transporte o el escudo blasonado en él seguramente me diría algo sobre la muchacha que hacía todas esas afirmaciones descabelladas. Si realmente era la asistente de Main, tal vez incluso encontraríamos una de las horquillas de Turi en su equipaje. Desafortunadamente para mí, las cosas no eran tan simples. «No tienen carruaje», respondió el soldado. «¿Cómo que no tiene carruaje? Volaron hasta aquí en esos». ¿Cuál es la palabra? Bestias altas, ¿no? Porque siempre están muy arriba en el aire o algo así. De todos modos, se abalanzaron sobre ellos. ¿Hicieron qué? Esto es demasiado sospechoso, murmuré. Las chicas eran tan extrañas, de hecho,
que empecé a dudar de que fueran nobles. Me dieron permiso para ser la asistente de Lady Rosamine, dijo la más joven de las chicas. No me digas que nadie te informó. Mis disculpas, Lady Clarissa, pero su medalla solo prueba que es un archinoble de Dunkelfelger, replicó uno de los caballeros. No hemos visto nada que indique que es la asistente de Lady Rosamine, y no puedes entrar en la ciudad sin un permiso de Laud. Le avisaremos ahora y veremos qué dice. Mientras tanto, debemos pedirte que esperes. El caballero se volvió entonces hacia mí y me dijo, tenemos que ir a entregar un informe y ver lo del permiso. Guía a estas dos a la sala de espera para nobles, ¿quieres? Tras dejarnos con la molesta tarea de supervisar a los nobles forasteros, el caballero y algunos otros se marcharon. Al parecer, tendríamos que mantener ocupadas a las chicas hasta que regresaran. El comandante del oeste forzó una sonrisa y se puso delante de nuestros inesperados invitados. Síganme, por favor. ¿Todavía no sabe la gente que soy la asistente de Lady Rosamine? Refunfuñó Lady Clarissa cuando llegamos a la sala de espera, con las mejillas hinchadas. ¿Qué ha estado haciendo Harmut? ¿Cuántas veces le he dicho que quiero servirla lo antes posible? Su frase me hizo hacer una mueca. Ni siquiera un noble de un ducado de alto rango puede entrar en Ehrenfest sin el permiso del archiduque. ¿Cómo puedes pretender ser la asistente de Lady Rosamine cuando ni siquiera lo sabes? ¿O la prometida de Lord Harmut, para el caso? Lo menos que puedes hacer es empezar a ser honesta con nosotros. No, Gunther. Detente, gritó el comandante del oeste. Me gustaría que retiraras esas palabras y te disculparas, declaró la mujer mayor. Debía de ser un caballero, porque de repente apareció un arma en su mano, y me apuntaba a mí. El comandante del oeste se tambaleó, pero me negué a retroceder. Ustedes dos ya son sospechosas por no tener permiso, ¿y ahora apuntas con un arma a un soldado? Ni siquiera debes saber cuánto aprecia Lady Rosamine a los plebeyos. ¿Sabes lo que dirías si nos atacaras en el trabajo y luego forzaras la entrada en la ciudad? Si pretendes ser su asistente, al menos actúa de forma que no dañe su reputación. No estaba siendo dramático, un mal asistente realmente podría dañar la reputación de su lord o lady. Si estas idiotas ni siquiera podían entender eso, entonces realmente no quería que se acercaran a Maine. Lo último que necesitaba eran asistentes que menospreciaran a los plebeyos. Tener gente así cerca nos impediría hablar en el monasterio. En cambio, necesitaba más asistentes como Lord Damuel. Guarda esa cosa, Griselda. Pero, Lady Clarissa. Ya sé que Lady Rosamine aprecia a los plebeyos. Ha favorecido a comerciantes y es respetada por el pueblo. Es probable que este soldado diga la verdad, aunque es el plebeyo más grosero que he conocido. Lady Clarissa me lanzó entonces una sonrisa triunfal y dijo, sin embargo, es absolutamente cierto que estoy prometida a Harmut y que se me ha permitido servir a Lady Rosamine. Si sabes tanto de ella, también deberías saber que le gusta que sus asistentes sean tratados con respeto. Harías bien en hablar con más cuidado. Aunque supongo que seguirás sin creerme, como soldado plebeyo, debes ser ajeno a los tratos y promesas que se hacen en la Academia Real. Su sonrisa burlona me enfadó mucho, en parte porque tenía razón, yo solo era un soldado y no sabía mucho de la sociedad noble. Por mucho que quisiera saber más sobre el mundo en el que ahora vivía mi hija, mis opciones eran dolorosamente limitadas. Aún así, había algunas cosas que podía aprender en el trabajo. Todavía no creo que estés comprometida con Harmut. Si lo estuvieras, habrías venido con tu equipaje nupcial, y la familia del novio te habría recibido en la puerta de la frontera con el permiso que necesitas. En todo el tiempo que llevo de guardia, he visto a muchas mujeres de la nobleza casarse en Ehrenfest, pero nunca he visto a ninguna llegar sin su pareja, ni familia alguna. ¿Cómo podríamos no considerarla sospechosa? Debí de tocar una fibra sensible, porque los ojos azules de Lady Clarissa se abrieron de par en par, para luego gritar diciendo: ¿Perdón? ¡Qué grosero! Viniendo de alguien que intenta entrar por la fuerza sin permiso. Mientras nos gruñíamos y nos fulminábamos con la mirada, Lady Griselda sacudió la cabeza exasperada. Lady Clarissa, al menos en este intercambio, el soldado tiene toda la razón.
¿Qué? ¿Te pones de su parte, Griselda? Simplemente no puedo estar de acuerdo contigo. Ninguno de los dos puede negar que viniste aquí de la nada. De repente, estaban discutiendo entre ellas. Ya no sentía hostilidad hacia ellas, eran extrañas, pero no parecían malas personas. Suspiré. Si quieres que confiemos en ti, te sugiero que te pongas en contacto con tu prometido, Lord Harmut. Los nobles tienen esos pájaros parlantes que pueden enviar, ¿no? Si realmente te vas a casar, él debería responder. Pero ten cuidado, sé cómo suena su voz. No podrás engañarme. Me pregunto si un plebeyo de aquí conocería realmente su voz. Por supuesto, dije. Hablamos con él en el templo. Siempre que los soldados nos reuníamos con Main, antes de partir para la oración de primavera o el festival de la cosecha, y siempre que regresábamos con los sacerdotes grises de Hase, Lord Harmut nos saludaba. Entonces, empezaba a preguntarnos por Main, ansioso por aprender todo lo que pudiera. Al principio me mantuve en guardia, preguntándome qué buscaba, pero Lutz y Gil me explicaron que era su leal vasallo, y eso le hacía parecer aún más un bicho raro sospechoso. Con un movimiento de muñeca, Lady Clarissa sacó uno de esos palos que tienen todos los nobles y creó un pájaro blanco. Acabo de llegar a la puerta oeste de Ehrenfest, le dijo, pero los guardias no me dejan pasar. Al parecer, los nobles de otros ducados necesitan un permiso de Lao. ¿Qué debo hacer? Entonces blandió su bastón y el pájaro blanco atravesó el muro y se perdió de vista. No tardó en regresar con una respuesta. Soy Rosemain. El pájaro se había dirigido a Lord Harmut, pero este mensaje era claramente de Main. Nunca confundiría la voz de mi hija. La forma en que se dirigía a Lady Clarissa demostraba al menos que se conocían. Lady Clarissa vio mi sorpresa y me miró con suficiencia. ¿Ves? Soy la asistente de Lady Rosemain. Luego, el pájaro continuó, Clarissa, obedece a los soldados y quédate donde estás. Si los desafías, haré que te envíen directamente de vuelta a Dunkelfelger. Era evidente que Main estaba furiosa. Lady Clarissa vaciló, y su arrogancia se transformó en inquietud. Realmente no había esperado que la regañaran. Así que tienes que quedarte aquí y obedecer nuestras órdenes, ¿eh? Me burlé. Es bueno saberlo. ¿Esperas que te obedezca? Eso es claramente pasarse de la raya. Ya has oído al pájaro, ¿no? Obedeceré a Lady Rosemain, pero no a ninguno de ustedes. Mientras nos mirábamos, llegaron Lord Damuel y Lady Angélica. Gunther, déjalo así, dijo Lord Damuel. Hemos venido aquí por orden de Lady Rosemain, ya que un noble de un ducado de alto rango es demasiado para los plebeyos. Nosotros nos encargaremos del resto. Los soldados comenzaron a vitorear. Esa es Lady Rosemain para ti. Ella sabe lo que pasa. Lord Damuel. Muchas gracias. Oye. Ve a decirle a los ciudadanos que todo es seguro ahora. Siempre que Lady Rosemain tenía asuntos en la ciudad baja, enviaba a Lord Damuel. Era una persona agradable y no era arrogante, a diferencia de muchos otros nobles. Además, conocía el pasado de Main. Realmente era el caballero en el que más podía confiar. Los demás soldados compartían mi opinión. Lord Damuel y Lady Angélica siempre eran asignados para acompañarnos durante las ceremonias religiosas, por lo que la mayoría de nosotros estábamos familiarizados con ellos. Tras transmitir el mensaje de Lady Rosemain, Lord Damuel se arrodilló ante Lady Clarissa y el caballero que la acompañaba. Soy Damuel, un caballero ley noble. Puedo pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por los ríos puros que fluyen de Flutrane, la diosa del agua. Puedes hacerlo. Oh Flutrane, diosa del agua. Que concedas a este encuentro tu bendición. Una luz verde salió del anillo que Lord Damuel llevaba. Estábamos observando cómo se saludaban los nobles. Las bestias altas eran geniales y quedaban perfectas para los caballeros, pero arrodillarse y ofrecer bendiciones también tenía su encanto. Me pregunto si yo podría imitar de algún modo sus propuestas con una piedra. Mientras consideraba ese pensamiento,
Lord Damuel empezó a contarle a Lady Clarissa cuál era el plan. Al parecer, iba a tener que esperar un poco antes de que le enviaran el permiso. Harmouth y Lady Rosemaine están reunidos ahora mismo, y han pedido que esperes aquí. Lady Rosemaine vendrá en cuanto termine la reunión y haya obtenido el permiso. Ah, sí. Respondió Lady Clarissa con una sonrisa. Entendido, entonces. Esperaré pacientemente hasta que Lady Rosemaine venga a buscarme. Había sido implacable en sus intentos de atravesar la puerta cuando los soldados y los caballeros del norte habíamos intentado detenerla, pero ahora estaba siendo inusualmente obediente. Lord Damuel empezó a relajarse, pero duró poco. Lady Clarissa seguía sonriendo, pero sus ojos azules tenían el brillo de un carnívoro que acaba de encontrar a su presa. Mientras tanto, dijo, por favor, cuéntame lo que puedas sobre Lady Rosemaine y Ehrenfest. Debe haber cosas que debería saber antes de empezar a servirla aquí. Lord Damuel estaba claramente abrumado por el miedo. Verlo en ese estado me hizo sentir mal por él, pero al mismo tiempo. Es una buena idea, Lady Clarissa. Yo también quiero oírlo. Apreté los puños, esta era una oportunidad única para escuchar sobre la vida de Maine como noble. Últimamente no se reunía tanto con los comerciantes, y era aún más difícil hablar abiertamente con ella ahora que la acompañaban esos nobles. En otras palabras, estaba hambriento de noticias. No ayudaba que Lutz y Turi vinieran a casa con menos frecuencia como consecuencia de sus aprendizajes. Por aquí, Lord Damuel. Venga con nosotros, Lady Angélica. Lady Angélica negó con la cabeza. Me centraré en vigilar la puerta. Damuel, te confío a Clarissa. A continuación, plantó los pies firmemente frente a la puerta de la sala de espera, colocó una mano en la empuñadura de su espada y comenzó a escudriñar la estancia. Sus movimientos eran tan practicados que estaba claro con cuánta fidelidad custodiaba a Maine cada día. Esperaba obtener noticias de ella también, pero tendría que conformarse con lo que pudiera obtener de los demás. «Gunther, ¿estás?», preguntó Lord Damuel. «Me quedaré hasta que llegue el permiso», respondí. «Nosotros nos encargaremos de la seguridad». Entonces, golpeé mi puño derecho contra el lado izquierdo de mi pecho unas cuantas veces como muestra de respeto. Supongo que será una buena forma de matar el tiempo», dijo Lord Damuel con una leve sonrisa, y luego se volvió de nuevo hacia Lady Clarissa. Sin embargo, como de otro modo no sabría por dónde empezar, ¿podría pedirle que al menos me hiciera algunas preguntas para responder? Y mis disculpas, no podré hablar de las industrias de Ehrenfest con mucho detalle. Espero que pueda entenderlo. Lady Clarissa asintió y dijo, naturalmente. Ahora, primero, háblame de la rutina diaria de Lady Rosemaine. Ya estoy familiarizada con cómo transcurren sus días en la Academia Real, pero ¿cómo son las cosas aquí en Ehrenfest? ¿Hay diferencias notables entre sus horarios en el templo y en el castillo? ¿Con qué frecuencia visita el templo? Sus preguntas fluían como un río. De una en una, por favor, dijo débilmente Lord Damuel. Su vida en el castillo no es muy diferente de su vida en la Academia Real. Sus asistentes se reúnen a la segunda campanada, que es cuando ella se levanta de la cama. Oh, eso es bastante tarde, comentó Lady Griselda, sorprendida. ¿Cómo tiene tiempo para su entrenamiento matutino? Aquí no lo hacen, respondió Lady Clarissa con expresión cómplice. Los de Ehrenfest no entrenan por la mañana, ni siquiera en la Academia Real. No tenía ni idea de qué estaban hablando. ¿Entrenamiento matutino? Seguramente no era algo que pudiera hacer una noble que ni siquiera era soldado o caballero. Espera. Recuerdo haber oído que Maine vagaba por los campos de entrenamiento de caballeros para mejorar su resistencia. Tal vez todas las chicas nobles hacen eso. Debo señalar que la segunda campanada es cuando Lady Rosemaine se levanta, no cuando abre los ojos por primera vez, aclaró Lord Damuel. A menudo se despierta mucho antes para poder leer en la cama. Philine me ha informado de que una de las principales tareas de los eruditos es conseguir apartar los libros de Lady Rosemaine cuando llega el momento de que se levante de la cama. «Oh», exclamó alegremente Lady Clarissa. «Tendré que ayudarles con esa tarea, entonces».
por lo que podía deducir, la mayoría de las mujeres de la nobleza no pasaban todas las mañanas leyendo en la cama, ni sus estudiosos necesitaban realizar tareas matutinas. Lady Clarissa tenía un claro brillo en los ojos mientras asimilaba toda esta nueva información sobre Mayne. Algo me decía que, después de todo, podríamos llevarnos bien. Luego, una vez que Lady Rosamine está lista para el día que tiene por delante, es hora de desayunar, continuó Lord Damuel. Es entonces cuando los asistentes varones pueden entrar en sus aposentos. Fue una conversación muy agradable. Pude pasar algún tiempo informándome sobre la vida de mi hija en el mundo de los nobles, hasta que llegó otro de esos pájaros blancos de Lord Damuel. Después de que nos dijeran que se había expedido el permiso y que Mayne se acercaba a la puerta oeste, abandonamos la sala de espera de los nobles y nos dirigimos a lo alto de la torre, donde tendría espacio para aterrizar su bestia alta. Los soldados y el comandante del oeste nos acompañaron. Poco después de ponernos en formación, Mayne aterrizó con Lord Harmouth y otros nobles. Levantó una mano para impedir que Clarissa corriera hacia ella, se dio 2 golpecitos en el pecho y miró a los soldados que saludaban. Ah, está creciendo. No solía hablar con ella, ni siquiera verla de cerca, salvo cuando íbamos al monasterio. Tal vez fuera porque el día de nuestra separación me había impresionado tanto, pero una parte de mí seguía imaginando a Mayne como la misma chica dulce e inocente de entonces. Por eso siempre me sorprendía ver lo crecida que estaba ahora. A estas alturas, también se comportaba como una noble. Sintiendo un agradable calor en el pecho, empecé a mediar entre Mayne y el comandante del oeste. Mi hija me dedicó una sonrisa tranquilizadora y le entregó el permiso y el dinero al comandante. Ustedes, soldados, han trabajado duro para proteger Ehrenfest, y nunca les castigaríamos por ello. De hecho, creo que no está de más un elogio. Mayne dio las gracias al comandante y a los soldados, y se marchó rápidamente con las señoritas Clarissa y Griselda. Había querido pasar más tiempo con mi hija, pero que se quedara demasiado tiempo habría causado problemas a los demás soldados. Fue duro. Comandante. Comandante, gritó uno de los soldados. ¿Cuánto conseguiste de Lady Rosamine? Vamos a darle un buen uso una vez que usted y los otros comandantes hayan terminado su intercambio, añadió otro. No lo vayan a acaparar. Aunque volver hasta la sala central de reuniones parece un rollo. ¿Qué tal si vamos al bar y organizamos el intercambio allí? A partir de ahí, los soldados siguieron charlando entre ellos, más tranquilos ahora que los nobles se habían ido. El comandante del oeste iba a agasajar a todos con la gran cantidad de plata que Mayne le había dado. Así que sí, dije. Parece que los nobles de otros ducados se están reuniendo ahora en torno a Lady Rosamine. Entiendo, respondió Effa. Realmente debe tener las manos llenas. Aún así, Gunther, si no vas a calmarte. ¿Podrías al menos cambiarte y sentarte? Has vuelto pronto, pero supongo que aún vas a beber más, ¿no? Después de ir al bar y tomarme mi copa gratis, cortesía del comandante del oeste, volvía directamente a casa. Hice lo que me pedía mi mujer y me cambié. Ni siquiera habíamos entrado en el tema que Lord Damuel había mencionado sobre la nueva vida de Mayne, así que esperaba que nuestra conversación continuara hasta bien entrada la noche. Lady Rosamine creció mucho durante el invierno, dije. Está empezando a parecer una lady de verdad, si me preguntas. Además, hoy tenía una expresión muy severa. Cuando vino a la puerta oeste a buscar a Lady Clarissa, puso una cara como: tendremos que decirle a Turi sobre eso más tarde. O tal vez ella ya está acostumbrada a verlo. Effa debía estar disfrutando tanto como yo, ya que también había pasado tanto tiempo sin saber nada de Mayne. Me escuchaba alegremente mientras servía un poco de vino. Camille, en cambio, parecía aburridísimo. Tú, mamá, Turi. Todos en nuestra familia se ponen raros cada vez que se menciona a Lady Rosamine, dijo mientras cenaba. No recordaba a Mayne, así que no le gustaba oír hablar de ella. Sin embargo, había decidido convertirse en aprendiz de la compañía Plantin, así que esa falta de interés seguramente cambiaría. Pronto lo entenderás, Camille. Espera. Incluso después de empezar mi trabajo de aprendiz, no voy a convertirme en bichos raros como ustedes.
espetó Camille, tan irritable como siempre. Miré a Eva, ella me miró a mí y ambos nos reímos. Camille nunca reconocería a Maine como su hermana mayor, pero su aprendizaje en la compañía Plantin significaba que estaban destinados a conocerse. Levanté la taza mientras imaginaba cómo sería ese día. Alabado sea Bantole. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.